en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Un abrazo también para nuestros hermanos de Ayacucho que nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho y a nuestros hermanos de Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y también para Daniel Marcelo, que tiene la gentileza de llevarnos a través de AM Tagua. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Daniel Marcelo dice su correo, yo supongo. Daniel Marcelo. Es un amigo que nos conoce mucho, muy amable, pero nosotros no lo conocemos a él. Entonces, buenos días, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos, buenos días. Se inicia ya casi formalmente la Semana Santa, el día de hoy. Hoy transmitimos normalmente, pero ya mañana hay una transmisión especial para todos ustedes, Jueves Santo y Viernes Santo, y por supuesto Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Van a estar ustedes acompañados por Radio Santa Rosa en todo momento. Hacemos un paréntesis en la vida cotidiana. Es un paréntesis corto, aunque en realidad la cuaresma dura 40 días. Se inicia con miércoles de ceniza y se supone que es un tiempo penitencial. Vaya que lo ha sido para el Perú, ¿no? Ha sido un tiempo bien penitencial para la política peruana. Y ayer hemos comenzado a apreciar algunos gestos de nuestro presidente, flamante presidente, como decía, tengo 3 días en el cargo. Creo que se puede resumir en: me quiero alejar todo lo posible de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Primero se fue a Piura temprano y dijo que no se había hecho nada, lo cual es una crítica frontal al ministro de Vivienda y al ministro de Transportes anterior. Luego, enterado de que el Ejecutivo había observado una ley sobre la Contraloría, para el fortalecimiento de la Contraloría, y que la ley se iba a aprobar por insistencia, pidió al presidente del Congreso y a varios congresistas de distintas bancadas que habían sido los promotores de esta ley que vayan a promulgarla en el Palacio de Gobierno. Lo cual es en realidad una idea, piensen ustedes, un poco disparatada. Es decir, el Ejecutivo se opone a esa ley, la observa, dice: no estoy de acuerdo con esto y aquello, cámbielo, ¿no es cierto?, o apruébelo por insistencia. El Congreso dice: no lo voy a cambiar, lo voy a aprobar como yo quiero. Muy bien, me parece estupendo. Entonces, voy a aprobarlo por insistencia, y eso normalmente lo firma el presidente del Congreso, luego de una votación, por supuesto, y lo manda al peruano. Pero esta vez quiso darle a la ceremonia otro enfoque, es decir, yo no voy a observar las leyes del Congreso, yo las voy a aprobar. Y creo que eso es muy peligroso porque no hemos discutido el contenido de esa ley. Así es. Y lo que ha dicho es que si hay algo que discutir, ya lo discutirá en el Congreso. Entonces, primer acto, crítica a la gestión del Poder Ejecutivo en Piura. Bueno, que tiene toda la razón. O sea, no lo digo que no la tenga, ¿no? Segundo acto, promulgación de una ley que había sido observada por el Poder Ejecutivo, invitando a los promotores de esa ley a Palacio de Gobierno a promulgarla. En realidad no la ha promulgado el presidente de la República, la ha promulgado el presidente del Congreso. Pero ante cámaras, y ustedes verán las fotografías sobre los periódicos, parece que lo hubiera promulgado el presidente de la República. Gestos políticos. Y tercer gesto político, y de gran relevancia, aunque ustedes crean que no lo es nombrar a un ministro de Transportes de manera clandestina, ¿no? Disculpen la palabra, pero no se me ocurre otra, ¿no? El comercio pone juramentó en privado. Disculpen, no hay juramentaciones en privado. Las juramentaciones se hacen en público, porque son de naturaleza pública. Entiendo la urgencia del señor Vizcarra, ¿no es cierto?, de alejarse, digamos, hasta físicamente de Bruno Yufra, porque, claro, los audios, y tú sabes cómo es la nuez, y cuánto te toca, y todo lo demás, a ningún presidente le gustaría tener esa cercanía. Pero, ¿de qué
Consejo de Ministros es el señor Trujillo, supuestamente juramentado, digo supuestamente porque no hay ningún anuncio oficial, ¿a qué gabinete pertenece? Pues tiene que pertenecer a un gabinete, de acuerdo a la Constitución. Bueno, al gabinete Arauz. Ahorita pertenece al gabinete de Arauz, porque hoy día tienen reunión del Consejo de Ministros. Claro, y va a ir con los ministros que se van a seguir reuniendo. Discúlpeme, cuando un presidente entra al poder, el gabinete cambia. La señora Arauz no puede seguir siendo presidente del Consejo de Ministros 10 días, ¿no es cierto?, por una razón muy sencilla. La Constitución lo dice además, no hay ministros interinos. Y están asumiendo un interinato, de facto. Yo sé que de facto. Porque además el propio presidente les ha dicho a todos ustedes se van. Ah, ya, muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí agarras tu cajita y te vas a tu casa. No, vengan el miércoles a sesión de Consejo de Ministros. Oiga, pues usted me ha votado en público, delante de todo el país. Entonces, ese tercer gesto a mí me parece muy informal, muy, muy informal. Y me dicen que ya está, gracias, la renuncia, aceptan renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones y nombran ministro de Transportes y Comunicaciones. Ya está en el peruano, ya dejó de ser clandestino. Lo que ha sido clandestina es la juramentación. No hay fotógrafos, no hay módulo de Palacio de Gobierno, no hay medios de comunicación. Nos enteramos por un tuit del señor Bruno Yufra, que después lo saca, lo borra. Es una cosa rarísima. Lo que ha dicho la señora Arauz es que se van a reunir para hacer la transferencia, ¿no? O sea, como para listar la casa y dejarla lista. Sí, pero digamos, eso normalmente, a ver, pongámonos en el ejemplo, en la situación de un presidente nuevo, presidente nuevecito. Estoy chequeando la resolución, disculpen, ya no es por morbosa, pero quiero ver si le dan las gracias por los servicios prestados. No le dan las gracias por los servicios prestados. En el lenguaje del poder, cuando te aceptan tu renuncia, normalmente te dan las gracias por los servicios prestados. Cuando ya quieren ser muy exultantes, gracias por los invalorables servicios prestados a la patria, ¿no? Ese ya es medio guachafón, pero digamos, quiere decir que, pucha, que bien lo has hecho, ¿no? Gracias por los servicios prestados, ya está. Nada. ¿Y cuando no te ponen nada? Y de ahí viene cese, cuando no quieres renunciar. Aceptar la renuncia que al cargo del ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones formula el señor Bruno Yufra Monteverde. Punto. Regístrese, comuníquese, publíquese. Y lo firman Martín Alberto Vizcarra y Mercedes Arauz. ¿Por qué? Porque el presidente, como ustedes saben, no puede firmar un acto solo. Necesita un ministro. Entonces su primera ministra es Mercedes Arauz, le guste o no. Realmente están haciendo las cosas mal, formalmente mal. Y para hablar de eso, aparece y emerge en nuestro estudio un constitucionalista que ha traído más su constitución del 93, yo también tengo la mía, para hablar sobre esta situación tan irregular respecto al caso de los ministros. Está Pedro Cateriano con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por estar acá. Muy buenos días, Rosa María. Efectivamente, bueno, no discrepo en nada de lo que has manifestado, por el contrario, me sumo a tu postura jurídica. De lo que se trata es de lo siguiente, que Vizcarra no fracase. O sea, ya ha sido tal el desencanto que hemos tenido, lo traumático que ha significado, lo traumático que ha sido el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ningún peruano en su sano juicio desea que fracase Vizcarra. Pero sí estamos obligados a alertarlo, es decir, a que no cometa errores. Desde el primer día dijimos que con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski al cargo de presidente y aceptada esta por el Congreso, es decir, en cumplimiento de la Constitución, caía el gobierno entero, no había posibilidad de que yo me quedo con el siguiente, no, caen todos y por lo tanto la obligación de renunciar de los ministros era obligatoria, no tenían opción. Así es. La Constitución no tiene establecido un gobierno para el presidente de carácter unipersonal. Claro. Eso no existe. Si bien es cierto, no consagra un sistema presidencial puro, tampoco le da la posibilidad al presidente de
actuar 10 días, no, ni un minuto. Él no puede No actuar puede, solo. no puede actuar solo. Solo, Entonces, no puede, pues. A ver, pero digamos, vamos a usar una acá- palabra, porque es un irresponsable. exacto, irresponsable políticamente. Exactamente. No se le puede hacer responsable al presidente. Porque toda la responsabilidad recae en los ministros que Exacto. refrendan los actos. Es para protegerlo precisamente. Algunos dijeron, con razón o con lógica, puede ser, sí necesita un tiempo prudente para elegir a los ministros. Claro. Pero claro, pueden acontecer hechos como el que ha ocurrido ayer, ¿no? Que ha nombrado un ministro violando la ley, porque es tan protocolar el acto de juramentación que la Cancillería participa en la organización de la Así ceremonia. es. Hay una disposición presidencial, hay un mandato legal, hay un decreto supremo que regula el procedimiento. Entonces, es un mal comienzo. Y como no queremos que fracase el presidente Vizcarra, hay que alertarlo. Este relajo en la interpretación de la Constitución, propiciado por el Parlamento, dicho sea de paso, porque ahora interpretación auténtica hay por todas partes, problemas de lectura también, y en muchos casos también de entendimiento, ¿no? Claro, de entendimiento. Ahora, y creo que todos entendemos que ayer, como decía, había un conjunto de gestos políticos desde muy temprano. El presidente quiere alejarse de Pedro Pablo Kuczynski. Cuando le han preguntado a los reporteros, ha dicho, me ha llamado a felicitarme, pero ha sido una conversación protocolar. Como diciendo, no, acá no estamos coordinando, no, cada uno baila con su pañuelo. 2, se trae al Congreso para que el Congreso apruebe por insistencia una ley observada por el Ejecutivo, que es una cosa rara, ¿no es cierto? Y luego hay esta juramentación clandestina, en secreto. Ahora, hablemos primero del acto público. ¿Por qué juramentar tiene que ser un acto público? Porque es un compromiso solemne de respeto ante la Constitución, de la Constitución ante el pueblo. Y además, para los creyentes, es un juramento ante Dios. Para los que no tienen o no profesan religión alguna, prometen, es una promesa, ¿no? Se han dado casos de ateos, ¿no? En el anterior gobierno que juramentan sin el crucifijo. Pero es tan solemne el acto que es meticuloso en su desarrollo. Claro. Hay una lectura primero de un funcionario. La lectura de la resolución es de carácter obligatorio. Así es. No. Además, no lo estamos inventando esto, señores, está en un decreto supremo. Sí. ¿Ya? El decreto supremo es un reglamento, si ustedes quieren, Exacto. de la forma en la que se tienen que desarrollar ciertos actos solemnes. No es por pompa, no es por boato, no es porque nos guste que el salón dorado, ¿no? No, es que esas solemnidades, miren, esta es una radio pastoral, esto es como los sacramentos, ¿te das cuenta? Si no te echan agüita, no estás bautizado, ¿ya? Entonces tienes que tener unos símbolos externos para un compromiso interno, igualito, ¿ya? Entonces, como es un acto solemne, tiene determinadas formas. Algunas vienen desde el principio de la República, otras se han ido variando con el tiempo, se pueden variar, por supuesto. La última variación es la directiva 006 del 2017 de este gobierno, de este que en gobierno. detalle señala hasta cómo se cursan las tarjetas, cómo se ingresa, por qué puerta, es decir, absolutamente detallado, ¿no? Lo de la lectura la realiza el secretario general de la Cancillería, el viceministro. Que es el funcionario más antiguo o sea, digamos, en el escalafón público, el primer servidor público, fuera los ministros, por supuesto, de carrera, es el viceministro de Relaciones Exteriores, porque es el secretario general de Relaciones Exteriores. Exacto. Tiene el doble cargo. Exacto. Y es el embajador, digamos, más de carrera, más antiguo. Él tiene que leer la resolución de renuncia y la resolución de designación. Exacto. ¿No? Además, pregunta, a ver, lo vamos a poner en complicaciones al doctor. Muy bien, pregunta. La Constitución dice, el presidente de la República nombra al presidente del Consejo de Ministros. A su propuesta, con su consejo, ¿no es cierto?, acepta la designación de los otros ministros. Dice propuesta y acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿con quién ha acordado el señor Vizcarra? ¿Con Mercedes Arauz? ¿Acaso Mercedes Arauz ha propuesto la salida del miembro de su gabinete y
la designación del señor Trujillo. Entonces no tiene lógica, ¿no? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Sí. De acuerdo a la Constitución tendría que haberlo hecho. Exactamente. Pero ¿cómo lo va a hacer si ella se está yendo? ¿No? Y además hay Ahora, gestos políticos, es decir, el presidente Vizcarra, para desmarcarse, cosa que desde el punto de vista político es absolutamente justificable, públicamente en el Congreso anunció no se queda Ni uno. ningún ministro. Y en la práctica, el primer ministro que está designando, que es otro hecho curioso, ¿no? Que se designe antes a un ministro que al primer ministro. Claro, ¿no? no se puede, por eso digo, no Entonces, se puede. Estamos entrando a un terreno pantanoso. Claro, primero se designa el primer ministro y de Exacto. ahí al resto de los ministros. Exacto. Bueno, acá nos dice el señor Capitán Futuro, que siempre me escribe. ¿El Capitán que quién? Futuro, que siempre me Ah, escribe ya. acá en el Twitter, que espera que esto de las juramentaciones clandestinas no se ponga de moda. No vaya a ser que haya que ir a la 1 de la mañana, ¿no es cierto? Como cuando el Congreso hace de las suyas, ¿no? A ver juramentaciones o a tratar de saber qué está pasando en Palacio. De repente ni siquiera ha habido, de repente, digo yo, no ha habido la juramentación formal. Bueno, dicen que hay algunas fotografías que un medio las habría divulgado, no las Ya, no pero las he visto, supongamos, ¿no? si no hay juramentación formal, Si no hay juramentación Y hay solo- formal, sol- hay un vicio en el proceso, en el procedimiento O sea, de si- la designación. si solo hay porque resolución- se asume el cargo una vez que se ha juramentado o prometido. claro, pero Son si- dos actos claro, jurídicos pero si diferentes. si solo hay resolución publicada en el peruano, Y no ha habido Juramentación. hay que esperar la juramentación formal en todo caso, habría que esperar. entonces le han dicho, no, pues señor Castellano, acá tenemos un problemita, ¿ya? Nos queremos deshacer de Yufra hoy día, para que no siga despachando. Muy bien, ya, está bien, estoy apurado, no lo aguanto, pero ni en Viernes Santo, ya, bestia, ni como pasión, me lo tengo que llevar. Entonces, es designado un ministro, ¿ya? Pero él todavía va a juramentar con los otros el lunes, pues. ¿Se puede o no se puede? Bueno, hay casos en los cuales, por ejemplo, se renuncia y se demora en la designación 1 o 2 días y se encarga el Eso es despacho, lo que yo pensaba ¿no? que debía hacerse. Eso se ha debido Claro, hacer, sí. pero Eso si esa era la prisa o la razón, en esa situación lo que se ha debido hacer es aceptar la renuncia y encargar a cualquier otro pero ministro. tampoco no está bien, pues. ¿Por no. qué razón? Porque, como decía, en el propio mensaje a la nación que dio el presidente, anunció, Chao. señores, chau, Sí. exactamente. Entonces, que la propia presidenta del Consejo de Ministros, que ha caído con la finalización del mandato del presidente Kuczynski, que ha recibido el anuncio del presidente, porque ella estuvo en su condición de vicepresidenta y de congresista en el Congreso de la República, el anuncio de que ya no va a quedarse ningún ministro en el gabinete, políticamente también había sido rechazada. Lógico. ¿No sé? Artículo 122, acá hacemos docencia, pues Julia, son clasecitas de derecho constitucional. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo al presidente del Consejo, punto. O sea, es la primera parte. Nombra y remueve al presidente del Consejo, punto. Nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo Exacto. respectivamente del principio del Consejo de Ministros. Entonces, ¿con quién ha hecho quién le ha hecho la propuesta? ¿Mercedes Arauz? ¿Llega a un acuerdo con Mercedes Arauz? No entiendo nada. Además, el señor Trujillo ha sido ministro de PPK. O sea, no es que no haya sido ministro. Ministro de Vivienda, ¿no? Ha sido ministro de Vivienda de este régimen. Un regularón, ministro de Vivienda, dicho sea de paso. Por lo menos no Por era, ser. digamos, no era muy apreciado en el gabinete Zavala, lo cual tal vez lo convierta en un muy buen candidato para Vizcarra. Ya. Por las... ¿qué Los podemos decir? esfuerzos Los que había. desencuentros pues que habían en esas épocas, ¿no es cierto? Pero le tocó el tema de la reconstrucción y no se le vio, ¿no? En esa ocasión Claro, activo, ¿no? claro, le tocó el tema de la construcción en vivienda, ¿no es cierto? Y por eso pusieron a Techito y lo sacaron a él. Pausa, ya Vamos vi a la palabra pausa. Sí, ya vamos a la pausa, pero antes nos dicen que, nos cuentan que en esta especie de trance de dimensiones desconocidas, es el diario Correo, se vive en el Ejecutivo, se vendría ejecutando despidos en dependencias de la Cancillería. Me mandan la foto. En la sí. APSI, por Ah. ejemplo, dejarían de elaborar una larga lista de trabajadores CAS quienes recibieron sorpresivas cartas notariales. Así es. Ahora, tenemos una fotografía en la que está el señor ministro, que es bajito, ¿no? Bien identificable,
delante del cuadro de Grau, en el Es Salón la Sala Grau, sí. la Sala Grau, el presidente de la República, y figuran al lado del ministro dos personas, probablemente su esposa y algún familiar, y también una dama y dos caballeros al lado del presidente. Acá Abel nos va a ayudar. A ver, tú creo que conoces a este señor, que es el jefe de prensa, me parece, del presidente actual, de Martín Vizcarra. No. ¿No? ¿No? Él no es. No los conocemos, en fin. Pero la fotografía la estoy retuiteando para todos nuestros amigos. Muchísimas gracias a Dani Arroyo, que nos la manda. Sí hubo juramentación, pero nadie la vio. Entonces es un acto público, por el amor de Dios. Vamos a la pausa. Lo que necesita urgente el señor Vizcarra, que es un buen ingeniero, es un asesor jurídico. Pero de verdad, a gritos. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En Cuaresma, la Iglesia nos invita al ayuno y a la abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida consistente al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Estos sacrificios son una actitud de desprendimiento de nuestra vida consumista. La abstinencia es recomendada a partir de los 14 años y el ayuno desde los 18 hasta los 59 años. Son días de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todo esto nos ayuda a vivir la Cuaresma, pero sobre todo las obras de misericordia. Cuaresma, camino a la Pascua. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en esta Semana Santa nos hará bien a todos mirar el crucifijo, besar las llagas de Jesús y decirle gracias, porque eso lo hizo por cada uno de nosotros. Y no olvidemos en esta semana de besar muchas veces el crucifijo. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos en la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagú en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, y nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan por La Voz de Ayacucho y Huánuco por Radio Huánuco y AM Tagua también unidos. Bueno, lo que estábamos conversando en la pausa es que, a ver, cuando juramenta un nuevo gabinete y algunos ministros repiten en ese gabinete, tienen que volver a juramentar. Exacto. Todos. Entonces, el señor Trujillo, cuando nombre el primer ministro la próxima semana, va a tener que volver a juramentar. Exacto. O sea, con el refrendo del siguiente o la siguiente presidenta del Consejo de Ministros. Exactamente. Sí. Ahora, alguna gente joven que nos escribe, pero ustedes son muy viejos, pues muy formalistas, ¿no? Acá nadie le dice, ¿qué tanta cosa? Si juró hoy día, juró mañana. Ya da lo mismo. A ver, ¿por qué son importantes estas formas? Porque la democracia se sustenta en eso, en el respeto de las formas. Si no hay respeto de las formas, se producen esta clase de desencuentros, de malinterpretaciones y de actos, sobre todo jurídicos, que pueden ir, que mejor dicho, que se pueden dictar violentando el marco jurídico.
Y para poder gobernar tiene que existir el límite de la Constitución, no el límite de lo que quiere el presidente, por más que sea bueno o de la emergencia, no. Esa es la limitación, esa es la dificultad pues de gobernar democráticamente. En eso se diferencia el ejercicio del poder limitado por la Constitución del ejercicio ilimitado que ejerce la dictadura. Claro. ¿Te molesta el Parlamento? Bueno, me lo tiro pues con tanques, eso es lo que hace el dictador. Claro. ¿Te molesta el Parlamento en democracia? No puedes. Y hemos visto que no se puede, inclusive, la Constitución establece los mecanismos, claro. El Congreso te los cambia, ¿no es cierto? Claro. Y no me gusta, ahora, igual, no me gusta el ministro tal. Si el presidente del Consejo de Ministros no me quiere firmar la resolución, yo, presidente de la República, no puedo cambiar al ministro. Así es. Así de grave. Así es. O sea, eso hay que entender. Si la señora Arauz el día de ayer le hubiese dicho al presidente, yo no le firmo estamos eso. entre amigos, usted públicamente ha descalificado políticamente a mi gabinete. Yo no puedo, por lo tanto, refrendar un acto que va contra mi equipo ministerial que yo personifico, que yo lidero. Por más que yo no esté de acuerdo con la conducta del señor Yufra. Exacto. Entonces, eso es lo que ha debido ocurrir. No, ha debido ocurrir, como ocurrió con Paniagua. Lo primero que hizo Paniagua a las 24 horas fue nombrar presidente del Consejo de Ministros. Claro. Casi en el discurso dijo, Javier Pérez de Cuellar ha aceptado ser presidente del Consejo de Ministros. Aplausos y ya está. Ya con él puedes comenzar a no, si quieres hacer un acto público en el cual solamente juramenta él y después cada ministro, no hay problema. Ningún problema. Porque ¿qué pasa? Los gabinetes que juramentan todos juntos el primer día son los de apertura, los del 28 de julio cuando se elige a un presidente. Pero Exacto. Después, si tú mantienes el mismo presidente del Consejo de Ministros, cada ministro va jurando por separado, no hay Exacto. ningún problema. Solo hay juramentación de la totalidad del gabinete cuando hay cambio de presidente. Cuando hay crisis total del Exacto. gabinete, que decía Mauricio Müller, tenemos que definir qué significa. Exacto. Que nosotros sabemos perfectamente lo que significa. Dicho sea de paso, podemos hablar de eso también. ¿No es cierto? Porque no es que no está definido qué es la crisis total del gabinete. 200 años entendiendo lo que era, y el señor ha decidido que no está definido y que tenía que modificar el reglamento del Congreso vía resolución legislativa para modificar de facto la Constitución. Es decir... Y yo creo, Rosa María, que esa será una de las principales tareas del presidente Vizcarra. No lo va a restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado. No lo va a hacer, va a pedir que el TC lo haga. ¿Tú crees que se va a mechar con el Congreso? ¿No vimos ayer la escena? ¿Quiénes estaban a su lado? Estaba Mulder, Galarreta, Reate, y los fujimoristas más... Salaverry, ¿no? Salaverry. Cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones, sí. No sé qué adjetivos calificativos empleó. Yo tengo el recorte de Galarreta pidiendo su inhabilitación como vicepresidente. Porque en ese momento Galarreta era vocero de la bancada. O sea, no, estaban todos alrededor de él. Ahora, puede ser no, en política, ¿no es cierto? Tienes que buscar, eso es cierto. A tus amigos. Y lo digo con conocimiento y experiencia, con quienes me he tenido que sentar yo. Así o sea que... No digamos, exacto. No digamos que no se le puede dar la mano a nadie, porque no es verdad. Eso es verdad. Por esa razón digo que hay que evitar que el presidente Vizcarra caiga en esta clase de errores tan graves y calamitosos, porque esto implica impericia, claro. ¿No? Ayer le hacen una pregunta, ¿no? ¿Va a venir el señor Maduro a la cumbre que usted ha anunciado que se va a realizar de todas maneras? Y él responde, bueno, eso lo tiene que evaluar la Cancillería. No, el que dirige las relaciones exteriores, de acuerdo a la Constitución, es el presidente. La Cancillería lo apoya técnicamente, jurídicamente, en la parte diplomática. Pero el que decide la conducción en materia de relaciones exteriores es el señor Vizcarra. Seguramente en ese momento puede haber pensado en esa fracción de segundos. Digo que viene Maduro, que lo estoy pensando. Entonces escogió esta respuesta, pero ciertamente no fue feliz. Así es, porque la Constitución es clarísima, no es la Cancillería la que dirige las relaciones exteriores. Artículo 118, corresponde al presidente de la República, inciso 11, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Le corresponde a él. Así es, a él, no a la Cancillería. No a la Cancillería es su brazo ejecutivo. Así, y lo soporta jurídicamente, técnicamente, diplomáticamente, lo que sea, pero el que dirige es él.
Ahora, lo que pasa es que necesita un buen ministro de Justicia. Lamentablemente, el señor Mendoza, que continúa como ministro de Justicia, digamos, no ha podido, si es que lo hubieran consultado, decirle al presidente de la República, ni le han consultado, de repente ¿no? ni le han consultado, que no puede nombrar un ministro de la forma en la que lo ha nombrado. Y menos en una ceremonia clandestina, ¿no? De donde han circulado fotos posteriores. Bueno, parece que las fotitos están circulando como consecuencia de los comentarios o reacciones. Claro, porque anoche, hoy día ya tenemos nuevo ministro, ¿perdón? Y ¿Cómo? da la impresión también, ayer pocos periodistas, creo que tú, Sí. mencionaste el caso de qué hacen los ministros Sí, cuestionados, ¿no? Con nombre propio, emplearse que- los nombres, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Bruno Yufre estaba despachando. O sea, estaba emitiendo resoluciones del Ministerio, resoluciones ministeriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A veces tienes un stock, digamos, en agenda de resoluciones que Que tienes queda por despachar, que quedan por exacto. despachar, ¿no es cierto? Entiendo que tienen que salir porque implican pues un... Pero eso se llama, pues, despachar resoluciones de mero trámite, ¿no? Exactamente. Pero designar un ministro no es un acto de mero trámite, ya es, como ha señalado, un ejercicio del presidente contemplado en la Constitución, una atribución del presidente que debe realizar con el presidente del Consejo de Ministros y cumpliendo con la formalidad de la Constitución. Ahora, si no te gusta la Constitución, cámbiala, Claro, porque pero hay mientras tanto, posibilidades, pero cúmplela. mientras tanto hay que cumplirla. Eso es lo que yo le decía a los congresistas cuando cambiaron la Constitución de facto con una resolución legislativa, ¿no? O sea, ¿ustedes quieren reformar la Constitución? Pueden reformarla. Pero además tiene los votos. Además, la Constitución se ha reformado, por si acaso, 17 veces desde que se promulgó. No es que no se pueda, se ha promulgado. De verdad, la Constitución tenía reelección inmediata, ya no la tiene. La Constitución tenía 120 congresistas, ahora son 130. La Constitución no tenía la circunscripción de Lima provincias, ahora la tiene. Hay un montón de cosas que se han cambiado en la Constitución. Pero tienes pues que, digamos, tienes que 2 legislaturas con 87 votos, ¿no? Igual cumplir con el procedimiento de reforma constitucional que está claramente señalado. La reelección de alcaldes y de gobernantes regionales se ha modificado también constitucionalmente. Entonces, todo eso se puede hacer, pero tienes que hacer 2 legislaturas y o referéndum. Ahora, hablando de referéndum, la gente ha estado muy inquieta con los temas de referéndum. Y vamos a aprovechar porque estamos con el doctor Cateriano, así, consultorio jurídico constitucional gratuito. Se podría, digamos, presentar una iniciativa legislativa de modificación electoral, de la legislación electoral, que es urgente. Porque la Constitución dice que las propuestas legislativas o proyectos de ley sí pueden ser sometidos a referéndum. Entonces lo presentan 50.000 ciudadanos, porque eso se puede hacer. El Congreso no la quiere aprobar, y juntamos el 10% del padrón electoral de firmas para que se apruebe y se someta a referéndum. ¿Viable o no viable? Difícil, pero tendría que ser viable, porque en ese caso, si se logra cumplir con la formalidad establecida por la Constitución, el Parlamento no puede detener. No puede modificar. No puede modificar. Entonces, en ese caso, sí se tendría, y el Poder Ejecutivo, y además el referéndum no lo organiza el Ejecutivo ni el Legislativo, sino precisamente el jurado y la OMPE, ¿no es cierto? Entonces, es un acto que tiene una independencia también para su organización y cumplimiento. Ojo, y cumplimiento. Lo que se plantea es hacer un referéndum que tenga, digamos, una iniciativa legislativa que tenga puntos muy sencillos. Por ejemplo, se deroga el voto preferencial, ¿no? 2, las elecciones internas son obligatorias en toda organización partidaria antes de una elección. Se tipifica como delito el financiamiento ilegal de las campañas, 3, por ejemplo, así es, ¿no? pero así, 1, 2, 3, 4, 4, las elecciones a Congreso se realizan en fecha posterior a las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? 4 o 5 cosas muy, muy sencillas, se presenta como iniciativa legislativa, por supuesto el Congreso no la va a aprobar. Y se podría además y de ahí reducir el número de firmas para inscribir los partidos. Por ejemplo, ¿no? se reduce el número de firmas de lo que hay ahora prácticamente es un cártel de los partidos. Exactamente. ¿no? Un cártel de inscripción. Un cártel de inscripción, exactamente. Además, ¿no? a mí me dicen, ¿tú quieres postular? Sí, yo no tengo un partido. No te preocupes. Eso se consigue. Yo he hablado con muchos candidatos en los últimos años, ¿no? Y siempre digo, ¿pero con qué partido vas a postular? No, hay varios. ¿Cómo que hay varios?
es verdad, hay 20 inscripciones hábiles, o 18 inscripciones hábiles en este momento. Entonces alguna te llegará. Entonces ahí es donde tú miras y dices, esta gente está loca. Pero sí se trató en el Perú, de hecho se hizo un referéndum para el FONAVI, ¿ya? Que era un referéndum de acuerdo a mi juicio inconstitucional, porque no hay referéndum de tributos, ¿ya? Pero insistían en que el FONAVI no era un tributo, y el Tribunal Constitucional dijo que el FONAVI no era un tributo, un disparate completo, pero en fin. Pero también tuvimos un referéndum, un intento de referéndum por el tema de la reelección de Alberto Fujimori. Y se juntaron las firmas, se llegaron a juntar las firmas, pero el Congreso modificó las normas para que no se pudiera hacer el referéndum. No. En pleno proceso de recolección. En pleno proceso de recolección de firmas. No, fue la locura. Bueno, nos piden una pausa y regresamos. Vamos a hablar de formalidades y bueno, también vamos a hablar del futuro del señor Vizcarra, que todavía no hemos hablado de eso, Pedro Cateriano, porque como los acontecimientos han sido tan, digamos, caóticos y sucesivos, en una semana, así son las crisis, ¿no? En una semana te quedas sin presidente, ¿no? Vamos a hablar del futuro de Martín Vizcarra. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra, la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos. Continuamos a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversando con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. No soy doctora, no me vayan a ver. Comenzaron los líos. Yo tampoco, yo tampoco. Doctorando nomás. Doctorando. Hiciste los estudios. Sí. Ya, pero no he sustentado la tesis. Hay que sustentar la tesis. Sí. Bueno, por si acaso, todos los que están entusiasmados con el referéndum, no todo puede someterse a referéndum, no todo. Dice la Constitución, no puede someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. Obvio. Lógico, pues no. Vamos a hacer un referéndum para que
se reduzca la libertad de expresión. No, ¿ya? Segundo, no se puede hacer referéndum de las normas de carácter tributario. Vamos a bajar el impuesto a la renta, ¿ya? ¡Sí! 100%, pues, no se puede. Ni tampoco se puede hacer referéndum sobre normas presupuestales, ¿ya? Ni tampoco se puede hacer referéndum sobre los tratados internacionales en vigor. O sea, esos que quieren hacer un referéndum para volarse todo el pacto de San José, están perdidos. Está prohibido, ¿ok? ¿Qué se puede hacer de referéndum? La reforma total o parcial de la Constitución, incluso total, ¿no es cierto? La aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y materias relativas al proceso de descentralización. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, lo que estamos diciendo es, por referéndum, una norma con rango de ley, porque estos señores que están en el Congreso no van a reformar el sistema electoral. Está clarísimo, porque les conviene que sea como está. No van a penalizar, ¿no es cierto?, el financiamiento de campaña. No lo van a hacer. Tampoco van a eliminar el voto preferencial, no lo van a hacer. No van a crear un Senado, no lo van a hacer. Entonces eso no lo van a hacer. Entonces, se puede hacer por referéndum. Pero hay que hacer una iniciativa legislativa que sea conocida por todos y recoger 2 millones de firmas o 3 millones de firmas, más o menos. Es muy fuerte. Y eso implica que sí tienes que tener el compromiso de ciertos colectivos o partidos políticos también, ¿no es cierto? Ahora, tema así claro. Cuando se le ha preguntado al presidente, oiga señor, ¿qué va a pasar con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, respecto al caso de Fujimori, que es lo que viene más caliente, el presidente ha dicho, me remito a mi discurso el día que juramenté ante el Congreso, donde dije que iba a respetar la Constitución y la ley. Claro. Y Alan García le dice, voy a parafrasearlo, ¿no? Hermanito, ni se te ocurra cumplir con la Corte Interamericana. No le hagas caso a la Corte Interamericana. No lo dijo exactamente así, pero digamos, lo que le estaba diciendo es eso. No le hagas caso a la Corte Interamericana en el caso del indulto. ¿Qué clase de consejo es ese? Es el consejo del enemigo. O sea. Bueno, es una exhortación pública para que el presidente Vizcarra viole la Constitución y quebrante el Estado de Derecho, porque la primera obligación del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso dice así. Así clarísimamente, es la primera obligación del presidente de la República. Entonces, ¿cómo un expresidente le aconseja al flamante inquilino del Palacio de Gobierno que viole la Constitución? ¿Acaso será una trampita o meterlo ya en un debate político? Porque aún no se ha pronunciado la Corte, eso no está en la agenda política y ya está colocando a Alan García, o será algún compromiso que tiene el fujiaprismo, un pacto que no conocemos, porque ahora ya no solo es en el fondo lo que es un abogado de oficio del ex dictador Alan García. Con esto está protegiendo los intereses del ex dictador, así de claro, desde el punto de vista político y jurídico. Quiero anotar algo, lo que dice el doctor, que no es doctor, Pedro Cateriano, no es una metáfora. El artículo 118 de la Constitución, inciso 1, dice, corresponde al presidente de la República, 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. 1, después tiene... Oye, después viene el resto. 24 atribuciones, pero y obligaciones, uno, ¿no? Claro, la 1 es esa. Entonces, si el presidente no cumple la ley, no cumple los tratados, no cumple la Constitución, el presidente está en problemas. Entonces, por ejemplo, lo de ayer con el ministro, no está respetando las formas, no está cumpliendo las normas. Es complicado. El consejo que le da el señor Alan García, como tú dices, es un consejo, ahora es un consejo raro, ¿no? Porque ya políticamente, ¿por qué se lo da? ¿Qué vela tiene en ese entierro? Y nadie se lo ha pedido, claro. no es materia de debate en estos medios, claro, en estos momentos, no tiene, en los medios, ¿no? Claro. Quiere ser novio toda boda, majar blanco de todo alfajor. Quiere continuar con la protección de los fujimoristas. Perejil de todo caldo, ¿cómo se ríe? Claro, pues quiere estar en todas, ¿no? Nunca se ha escuchado, ¿verdad? Esta chica es muy joven, pues se ríe de las cosas que digo. Perejil de todo caldo es el que está en todo, novio de toda boda, ahí está, ¿no? Muerto de todo entierro. No, pues, entonces, claro, ¿a quién le ha dicho que opine? Nadie, bueno, quiere opinar, tiene libertad de opinión, ya, muy bien. Pero sobre este tema, como tú dices, un señor que ha ejercido la presidencia de la República 2 veces, que conoce la Constitución y sabe que tiene que cumplir la ley, le aconseja al nuevo presidente, no cumplas la ley, no cumplas la ley.
Que bueno, ni acates las resoluciones. Que era la garantía judiciales, que tenía, ¿no?, Kenji Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, y la desesperación de defenderlo era esa, que si salía una resolución adversa a su padre, Kuczynski no lo iba a cumplir. No, con Vizcarra no lo saben, entonces están en esa desesperación. En ese sentido, las primeras respuestas del presidente Vizcarra y sus, porque a veces los gestos de la cara, ¿no es cierto?, son respuestas significativas, ¿no? Ayer, por ejemplo, le preguntan sobre Maduro, ¿no? Si uno tiene una convicción clara, un norte, una definición, contesta: el señor Maduro no es bienvenido al Perú. Punto. El señor Maduro es un dictador. Punto. Ratificamos el compromiso del Estado peruano. No está invitado. No respondió de esa manera. No. Dijo, bueno, equivocadamente, ¿no? Esto lo debe decidir la Cancillería. No lo debe decidir la Cancillería. Eso lo debe decidir él. Y por esa razón la Constitución establece también clarísimamente, como atribución del presidente, dirigir las relaciones internacionales. Y esa es materia de esa competencia. Ahora, aquí sugerimos que el presidente de la República invite a un grupo de abogados, ¿no es cierto?, todos con su Constitución en la mano, y les dé un almuerzo de esos con sus piqueitos, y que le apliquen la Constitución. Pero yo no sé a qué clase de almuerzo y con esos calificativos se ha referido el congresista Kenji Fujimori, porque en realidad si somos así francos, yo he ido una vez y es bien malo, no se almuerza bien ni se come bien en Palacio, es el último, salvo cuando vienen visitantes del extranjero que sí que traen la comida afuera, porque si no te traen te convidan al rancho de abajo, de verdad. No, bueno, eso es un gesto democrático, por último. Todos comemos igual, todos comemos igual, pero de ahí a usar los calificativos en materia gastronómica que emplea el congresista Fujimori, para nada. No esperen ser bien comidos ahí. No, digamos, en la época de Alan García sí, ¿no? ¿Recuerdas ese video, ese Vladivideo que sale en un momento en el cual a Fujimori le sirven en un azafate y prácticamente le tiran encima del escritorio el rancho? De repente a eso se refiere el congresista Fujimori. Ahí comían con rancho, esos. El único que comía más o menos bien, porque mandaba a pedir al Queirolo sus pan con chicharrón, era Alan García. Ya sabían. Entonces el Queirolo despachaba pan con chicharrón para Palacio de Gobierno, pero masivamente, Además dicen que los llevaba en el carro. Entonces te subías al carro con él y te invitaba un pancito con chicharrón y salía. Al costado de Palacio pues está en esta esquina frente a Desamparados Queirolo. ¿El Queirolo? Perdón, discúlpeme, Cordano, de ahí. No, también se mandaba a traer pero básicamente... Pero está Cordano. Pero llamó anecdótico, lo comento, ¿no? No, de verdad, de ahí salía... Faltando pocos días... ya de la finalización del anterior gobierno y en medio pues del caos, del problema que había, es decir, el indulto, no el indulto, horrible. Me llega un mensaje de Cordano pidiendo por favor que el presidente Humala vaya a comerse una butifarra al Cordano, porque desde que estaba prestando servicios nunca había ido. Y es que en verdad, en materia de alimentación, comía muy mal, era muy austero, el presidente Humala, ¿no? Frugal. Absolutamente, y además tiene que mantener testigos, corría mañana, tarde y noche, ¿no? Pero no era de eso, ¿no? Entonces, curiosamente, el Cordano mandó ese mensaje. No sé si al final lo llegaría a cumplir, ¿no? En cambio, con el anterior tenía cuenta, pues. Tenía varias cuentas. Tenía cuenta, porque el Cordano es un clásico. El pan con chicharrón salía, pero desfilaba por la esquina, pero iba de un lado al otro. Ahora, esa sí era comida buena, por si acaso. El resto no, Sí. Ahora, vamos a lo que le queda a Vizcarra. Es evidente por el ambiente, porque la gente se ha tranquilizado un poco, que se vayan todos. Bueno, se ha comenzado a explicar que eso implica unos caminos, ¿no es cierto?, constitucionales que son complejos, ¿no? Y que implicaría un pacto político y un recorte del mandato. Y no hay ese ambiente hoy en el Congreso. Entonces, supongamos
Que Hoy día ya lo ha explicado una congresista, la congresista clave, ¿no? Sí. Sí. Y ya aceptaron Sí. que eso que era una... Ya, no se va a poder. Porque tienes que aferrarte a la Porque, Constitución. claro, en un comienzo, la forma, sobre todo en que se expresó Alfredo Barnechea, dio la impresión, ¿no? Bueno, yo ya me quiero sentar ahí, ¿no? Claro. Con esa clase de declaraciones. Y no, hay que respetar también la Constitución. La Constitución muy claramente establece, si renuncia el presidente o es vacado, el vicepresidente asume y completa el mandato. No dice que hay elecciones generales. Así es. Entonces, el tema ahí es... La crisis política. Claro, que hay un pacto político y que se recorte en el mandato, y eso implica una norma que tiene rango constitucional. O sea, hay que hacer una reforma constitucional como se hizo con Paniagua, que es el camino Paniagua. Pero no hay ambiente para eso. Pero el ambiente lo puede crear la calle, porque lo que sí hay son escándalos, ¿no? Evidentemente. O sea, esto del fujirreparto en la Comisión de Presupuesto es algo que se tiene que investigar. Es una denuncia gravísima. La Comisión de Presupuesto, por si acaso, la han presidido los congresistas de Fuerza Popular. Cosa que no ocurría generalmente, inclusive cuando se tenía mayoría opositora, se le cedía la presidencia al gobierno. ¿Por qué razón? Porque como los parlamentarios no tienen iniciativa en el gasto público, no pueden ellos presentar proyectos, valga la redundancia, que generen gasto del Estado. Esa es una atribución del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha denunciado Kenji Fujimori? Kenji Fujimori ha denunciado que los congresistas de Fuerza Popular se repartían las obras y cobraban comisiones. Eso lo ha dicho muy claramente Bienvenido Ramírez, para ser específico, de la agrupación de Kenji Fujimori. 5%, te cae el 5%. Bueno, ese es un escándalo de magnitud. Yo creo que ya el Ministerio Público de oficio debe haber abierto una investigación fiscal, porque los parlamentarios que son tan agilitos para todos los escándalos, hasta ahora no he leído que ningún congresista haya pedido la creación de una comisión investigadora para indagar esta grave denuncia. No he leído. Han salido todos a decir que ellos no tienen nada que ver. Sí, llamadas airosas a un programa de Mávila Huerta, que hizo, yo no soy, yo tampoco, yo no soy maestro, yo seré yo maestro, no, estamos en Semana Santa. Claro. Pero ninguno lo reconoce. Eso requiere una investigación, ¿no? Claro. Y naturalmente ya el congresista ha dicho que hay pruebas. Entonces esas pruebas se tendrán que... Las pruebas no son difíciles de rastrear, porque si tú tienes proyectos que no estaban priorizados por el MEF, en el proyecto que, digamos, para ponerlo así fácil para que todos entiendan, el Ministerio de Economía y Finanzas formula un presupuesto, ¿ok? Sobre la base de la información que recoge de todo el Estado peruano, y lo envía al Congreso de la República para su debate. Cada titular de empleo va y sustenta su presupuesto, ¿ok? Si aparecen proyectos, no en la ley, sino en el anexo, que nadie lo ve, salvo el MEF, priorizados, que no estaban priorizados por el MEF inicialmente, esa es una primera alerta. Ahí tienes una banderita roja. Muy bien. Si ese proyecto está vinculado a una circunscripción donde un congresista ha tenido una actividad, digamos, proactiva, ha llevado a los alcaldes, ¿no es cierto?, ha asistido, y están ahí los récords de asistencia, las visitas y todo. Segunda banderita roja, vamos cruzando. Tercera banderita roja, ¿se ejecutó la obra? No, ¿Y a qué costo? Y hay que ver qué proyectos tenían SNIP o no tenían Exactamente. SNIP, cuáles que no tenían se agilizaron, y si tuvieron un tratamiento especial en el MEF. Exacto. O sea, eso es fácil de detectar. Es bien fácil de detectar. Entonces ahí tienes, no está priorizado, pum, de repente se prioriza. No tenía SNIP, de repente, pum, pasa. Está dentro de la jurisdicción de los congresistas fulano y tal, que ha realizado actividad proactiva, pim, pasa. Y de ahí el costo. Mira, esto a todas luces está sobrevalorado. Porque si hay que darle 5% al congresista, ¿no es cierto? Hay que darle pues también 5% al alcalde. Entonces, todo se va encareciendo. Supongamos que se puede determinar claramente que el proyecto tiene un encarecimiento irracional. Bueno, ahí tienes todas las pistas, pues. Y Rosa María, y finalmente puede haber un testigo que diga, sí, pues le pagamos. Claro. Ya, listo. Y esta no es una denuncia
que inventa la oposición, No. los adversarios del fujimorismo, Bueno. los críticos de Fuerza Popular. No, es algo que sale de la entraña del fujimorismo. De Kenji Fujimori. Exacto. Bueno, que digamos que no es el mejor amigo de Bueno, Fuerza Popular, ¿no? pero en todo caso, Rosa María, esta crisis política también ha servido para probar una vez más, inclusive ante aquellos que creen ciegamente en el cambio, en la reforma del fujimorismo, que el fujimorismo es el mismo de siempre, que sigue empleando las mismas prácticas vedadas por la Constitución, tipificadas en el Código Penal como delitos, y bueno, el fiscal de la Nación tiene que decir algo, porque hasta ahora, al que hemos visto muy locuaz en los últimos días es al presidente del Poder Judicial, Claro. pero al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre este escandaloso Bueno, hecho, voy a decir yo- una cosa. Ayer se le presentó en la oficina a las 8 de la mañana a Kenji Fujimori. Y para sorpresa de todos, el fiscal estaba presente en su oficina. Eso fue lo mejor de la noticia, va a trabajar temprano. Y Kenji entró a su oficina y le dijo, voy a hablarle, voy a contarle todo. Ujú. Hasta ahora no sabemos qué trámite le ha dado esa historia. Nada. Vamos a la pausa, no se pierdan, porque esto es una historia de suspenso. ¿Qué pasó en esa reunión? Kenji, el fiscal de la Nación, 8 de la mañana. Se encontraron y digo, yo vengo a contarle todo, señor fiscal. Todo. Estoy furioso con mi hermana. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Cuaresma, camino a la Pascua. En Cuaresma, la Iglesia nos invita al ayuno y a la abstinencia. El ayuno consiste en hacer una sola comida consistente al día. La abstinencia consiste en no comer carne. Estos sacrificios son una actitud de desprendimiento de nuestra vida consumista. La abstinencia es recomendada a partir de los 14 años y el ayuno desde los 18 hasta los 59 años. Son días de ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo. Todo esto nos ayuda a vivir la Cuaresma, pero sobre todo las obras de misericordia. Cuaresma, camino a la Pascua. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en esta Semana Santa nos hará bien a todos mirar el crucifijo, besar la llaga de Jesús y decirle gracias, porque eso lo hizo por cada uno de nosotros. Y no olvidemos en esta semana de besar muchas veces el crucifijo. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con Buena 58 política. minutos, hay Ella es bastante mucho, repercusión ella- en las redes sociales, gente comenta, Kenji tiene información que puede dañar, creo que por eso ahora Keiko quiere sacar al juez Concepción Carguancho para que no vea posible pedido de prisión preventiva Es que el contra juez ella. Concepción Carguancho es canero, como hemos dicho 20 veces. O sea, todo lo que pasa delante de él es bien fácil, cana. ¿Ya? Entonces, por eso es que los humanos están presos. Dicho sea de paso, vamos a cumplir 9 meses. Y que no es- hay acusación fiscal que siquiera, es ¿no? la mitad del... Miren, si el delito fuera simple, ¿no es cierto? 9 meses es lo máximo que puedes tener en prisión preventiva. Claro, como todo lo rotulan lavado de activos, entonces 18 meses. Ya cumplieron la mitad del tiempo en prisión y no los acusa nadie, nada. Y el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Yo sé que han tenido sus problemitas, ¿no? Que se están trompeando entre ellos, pero
también hay gente afuera que necesita que resuelvan algo, ¿no? Eso va mal. Ahora, sobre todo porque si uno aprecia la manera en que se viene administrando la justicia, nos preguntamos, ¿cuándo han allanado un domicilio, una oficina de Joaquín Ramírez? Pregunto. Bastó que dijera que en el taxi se le perdió la contabilidad de sus millones de dólares y el Ministerio Público se dio por... No, y después de eso archivó, ¿no? Lo han tenido que desarchivar el proceso. Entonces, y de repente... ¿Cuándo han allanado la casa de Alan García? Jamás. Bueno, Fujimori sí, con el golpe del 5 de abril, ¿no? Él mismo se allanó. Sí. No. La allanaron para sacarlo a él. Sí, y no lo encontraron. Y en la casa de Gorriti se llevaron la computadora. Sí. Pero ¿cuándo? A ver, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia el miércoles o el jueves, el viernes juramenta un nuevo presidente, y el sábado entran a su casa. Le ponen impedimento de salida. Además, de nuevo la locura. No lo pueden investigar por los hechos sucedidos durante su mandato como ministro, porque están prescritos, pues. Tampoco lo pueden perseguir por Mamani, porque no hay ninguna prueba de que él esté involucrado en Mamani, aunque Mamani lo haya beneficiado, o buscaba beneficiarlo, en ese contexto. Entonces, ¿por qué lo están persiguiendo? Por la donación de campaña del 2011. ¿Y cómo la rotula Hamilton Castro? Lavado de activos. ¿Para qué? Para que no prescriba lo anterior. Entonces lo persiguen por recepción de dinero entre el 2004 y el 2015. Y todo lo titula lavado de activos. Entonces le ingresa a su casa. ¿Qué cosa van a encontrar en Cieneguilla? 2 patos, un perro y un chanchito. La novedad respecto a Odebrecht, pues, la dará Kenji Fujimori al fiscal de la Nación, ¿no? Eso se porque él ha prometido entregar esos... No cabe duda que $1.200.000 puso barata, no, además explicó por qué, porque ya el Partido de los Trabajadores le había dado 3 millones o mala. Lo gracioso es que ayer Alan García decía, a mí no me han dado nada, nadie ha dicho nada. Alba Castro. Pero además Barata ha dicho que dio para la campaña de Alan García a Alba Castro. Barata en ningún caso ha dicho le he dado a Kuczynski, ha dicho le he dado a fulanito tal para que le entregue a tal campaña. Exacto. Le he dado a Yoshiyama para que le dé a Keiko Fujimori. Le he dado a Alba Castro para que le dé a Alan García. Entonces, claro, jugar a la amnesia resulta impresionante, de repente, ¿no? le da, ¿no? Tendrá pues no lo sé. Puede ser un poquito senil, ya no se acuerda de las cositas, que juegue sudoku todos los días para mejorar la memoria. Bueno. Pero claro, por ejemplo, yo no creo que encuentren nada en la casa de Alan García tampoco, ¿no? O sea, de verdad, porque no creo que Alan García sea tan tonto, es un hombre muy inteligente, ya se libró una vez. Lo que es interesante acá es Andorra, ya la gente se olvidó de los casi 20 millones de dólares que hay en las cuentas del Banco de Andorra. De gente vinculada al gobierno aprista. Bueno, ¿cómo llegaron esos millones de dólares? ¿Por qué el fiscal o el juez encargado no da mayor información? ¿Por qué la acción de la justicia respecto al pedido de información a Andorra no llega? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer también. Andorra quiere colaborar. Toda la información que tenemos hasta hoy de Andorra la tenemos por colaboración de Andorra graciosa y algunos gratuita. Medios de comunicación que han obtenido las copias de los depósitos. Pero eso es por porque ahí no hay duda. O sea, claro. El dinero no es inventado, no. Están los números de cuenta, están los depósitos y lo más curioso, sobornos que nadie los ha movido. Que nadie los tocó. Que nadie los ha tocado. Ahora, viene en abril. Esa es otra parte del calendario que tiene que enfrentar a Vizcarra. Viene en abril la confesión de Barata sobre las coimas. Ya no sobre el fondo de campaña, sino sobre las coimas. ¿Por qué? Porque él ha dicho en la última confesión que hay 8 obras donde Odebrecht reconoce haber coimeado, haberlas obtenido con coima. No ha dicho cuáles son. Me han dicho extraoficialmente que puede ser tramos, por ejemplo, Interoceánica, tramo 1, tramo 2, la norte, en fin, que no son necesariamente 8 obras distintas, sino tramos de distintas obras. Bueno, puede ser. Pero que hay algunas que están concentradas dentro del gobierno García, no me cabe la menor duda. Y hasta ahora nadie puede explicarnos por qué un viceministro de comunicaciones, ni siquiera de transportes, recibe él y su banda todas las coimas, cuando ni él ni su banda tenían que aprobar nada de esa licitación. Pero absolutamente no tenían ninguna nada. Competencia. Solamente tenía competencia para los decretos supremos el ministro Cornejo y el presidente de la República, que son los que firman los decretos supremos. Ya, ¿y por qué todos los demás tenían la plata?
Entonces, aquí esto es algo muy raro. Y que no conoce a Cuba, mentira, porque está probado que lo conoce. De tiempo atrás, compañero de clase de su esposa, bueno, de su mujer. En todo caso, lo concreto es lo siguiente. Sobornos probados con documentos, con transferencias bancarias, con Toledo y tren eléctrico del segundo gobierno de Alan García. Esos son los sobornos probados. Llama la atención. Bueno, y gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos regionales, así es. El de Cusco, el de Acurio, el de Callao, de Félix Moreno del Callao, que dicho sea de paso, goza de una, de una amplísima libertad, ¿no? Gran alegría. Pero a eso me refería, del distinto criterio jurídico que emplea tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial para aplicar la ley. Claro. ¿Por qué en un caso que hay declaración, depósito, imputación, mira, el funcionario está libre y en los otros casos... Pase lo que pase, que te juzguen en el Callao? Sí, bueno. Porque no te pasa nada. O sea, yo no estoy adelantando opinión, sino simplemente refiriéndome a hechos objetivos. Mira, ¿qué pasó con Alex Curi? Mientras lo juzgaban en el Callao, no pasaba nada. Cambiaron de jurisdicción a Lima, está preso. Así de claro, ¿no es cierto? Acá me dicen, no solamente hay que investigar a Andorra, también las conferencias deben investigar. No hay conferencias de $100,000, pues. 140. ¿Ya? Y también a los embajadores en países claves como Brasil. Acuérdense ustedes que durante el mandato de Alan García, buena parte de ese mandato, en Brasil no estuvieron embajadores de carrera, sino embajadores políticos. Es decir, amigos del presidente. Dicho de paso, como los embajadores políticos que ahora no han renunciado. ¿No es cierto? Simplemente han puesto los cargos a disposición. Qué curioso, ¿no? Qué cosita tan bonita. Miren, cuando se acaba un régimen, los embajadores políticos renuncian, porque los embajadores políticos son personas de confianza del presidente de la República, es una relación personalísima, ¿no es cierto? Yo no creo que el señor Vizcarra tenga una relación personalísima, ¿no es cierto?, con los señores, son 5 o 6 nombrados por el presidente de la República. O sea, tenemos a Susana Lapuente, a Luis Iberico, a José Antonio García Belaúnde, Álvaro de Soto, y uno más, me parece que son 4, 5 o 6. Entonces, estas personas tienen que renunciar, punto. Porque no son diplomáticos de carrera, así de sencillo. Exactamente. El diplomático de carrera sí se queda. ¿Por qué? Porque está representando el Estado peruano y la representación del Estado peruano es continua, permanente. Y luego, cuando pero ojo, es una representación personal del presidente de la República, ¿no? Claro. El presidente sí podría rotar a los embajadores del servicio, pero no sacarlo de la carrera. No. Cosa muy diferente con los embajadores políticos. Claro, ¿no? Entonces los dejas, porque la representación del Estado peruano es permanente, y luego los vas rotando, ya tienen su rotación, su asignación de carrera, dependiendo de lo que sucede. En cambio, los políticos están de paso, ¿no? Entran y salen dependiendo del presidente. Lamentamos que su pasito haya sido tan cortito, ¿no es cierto? Pero bueno, 20 meses. Eso es lo que les tocó. Un poquito menos, sí. Algunos menos. Bueno, el otro era el propio Vizcarra, 5 meses. El propio Vizcarra. Bueno, el primero que lo llamó fue Trudeau, porque claro, ya se conocían. Claro. Señor embajador, ahora usted es presidente. Claro. Pero claro, así es la política. Bueno, nos tenemos que despedir porque son 9 y 8, ya me miran feo todos. ¿Ya? Y nosotros, como les decía al principio del programa, tenemos programación especial de Jueves Santo y Viernes Santo. Es una radio pastoral, como ustedes saben. Esta noche ya tenemos toda la ceremonia lista, todas las andas están afuera. Muy bonitas, la verdad, no se las pierdan porque se han amanecido acá, todo el trabajo del convento, se han amanecido arreglando las andas, están preciosas, y la procesión sale a las 6 de acá, 6 de la tarde. Y a las, 12 de la noche terminará, más o menos, ¿no? No creo, 11, pero sale la procesión por la ruta habitual, acá sale por Camaná, Conde Superunda, y va finalmente a la Plaza de Armas. Es la primera procesión, digamos, de Semana Santa, y es una celebración muy antigua cultural porque se remonta hasta la colonia, ¿no es cierto? Se llama Los Pasos de la Pasión, y salen todas las esculturas importantes que tiene este templo vinculadas a la Pasión, que no son pocas. Así que hay aspectos estéticos, hay aspectos culturales, y por supuesto hay fervor religioso. Los que están interesados están absolutamente bienvenidos a quedarse en el centro esta noche o a venir al centro esta noche para poder disfrutar de una celebración que les va a dar un rato de reflexión y de paz en estos días espantosos que hemos tenido, la verdad.
O sea, no les cae nada mal, ¿no? Y por ahí se come su anticuchito y su picarón que nunca falta, ¿no es cierto? Y hay fuegos artificiales siempre al final, siempre hay fuegos artificiales. Muy bien, más propaganda no puedo hacer, ¿ah? Ya. Nos vemos el lunes, ¿ya? Disfruten Semana Santa, cumplan con todo lo que hay que cumplir, ya saben, tienen que comulgar, tienen que confesarse. Viernes Santo no hay misa, no sean burros, ¿ya? Porque gente, el Viernes Santo no hay misa, no puede, no seas burro, ¿ya? Ya. Entonces, y por supuesto, también hay el Vía Crucis tradicional que se va a seguir también por la radio. Bien, nos vamos, Rosa María, 7 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias a todas las emisoras de la red Sodonco. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta Rosita, Limeñita Divina, una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para